Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su sesión número 6. Bienvenidas a esta clase. Vamos a dar inicio. Y bueno, pues primero me disculpo con ustedes porque no puedo encender la cámara porque hoy me encuentro enferma. También mi voz no es la mejor, pero pues voy a tratar de hacer lo más amena posible esta clase. Así que les agradezco mucho su comprensión en esta ocasión y vamos a dar inicio. Como cada sesión, recuerden que me gusta hablarles sobre cuál es la agenda. Ya nos encontramos en el tema número 3, que habla sobre la teoría organizacional, y también vamos a empezar a hablar un poco acerca del tema número 4, que es el individuo en la organización, ¿no? Aquí hace referencia porque es importante y cómo lo podemos ir trabajando. Entonces, pues sean bienvenidas a esta clase. El objetivo de la asignatura también ya lo conocen, para que ustedes puedan analizar cómo vamos llegando a él, si es que se va cumpliendo, si es que ustedes van logrando todas estas habilidades. Y el tema que vamos a abordar tiene que ver con ya la última parte sobre teoría organizacional, que son las principales técnicas de investigación. Y después nos vamos a pasar con el tema 4, que es el individuo en la organización. ¿Cómo es la conducta organizacional y no organizacional? ¿Y cuáles son los parámetros individuales en la organización? Es decir, ¿cuáles son los aspectos que cada persona tiene y expresa dentro de una organización, ¿no? ¿Cuáles son aquellos? Entonces, en la sesión del día de hoy lo vamos a ver, lo vamos a analizar, pero antes empecemos con un repaso. Si recuerdan, en la sesión pasada hablábamos sobre la primera y segunda ola de la teoría de la administración y también la tercera y cuarta ola sobre estas teorías de la administración, ¿no? Y cómo son los tiempos modernos. Y en ese momento yo les explicaba que en esta primera ola se crearon las teorías clásicas y las teorías burocráticas sobre la administración de las organizaciones, ¿no? Que en este primer momento todo era muy enfocado hacia las tareas. La primera ola se enfocó en la tarea, en que hicieran de manera adecuada los obreros su trabajo, en que sí realizaran todas las tareas y actividades demandadas o solicitadas. Y ya en esta segunda ola dijeron, ok, ya cumplen con esas funciones, sí las realizan. Nos vamos a la segunda ola, que tiene que ver con el enfoque en las funciones o el enfoque en la organización. Dijeron, ok, ya se enfocan en las tareas, ahora nos vamos a enfocar en cómo las organizaciones deben constituirse, cómo se deben integrar. La tercera ola se enfocó en las personas, porque fue cuando surgieron los psicólogos industriales y los psicólogos organizacionales. Y en esta tercera ola se empezaron a crear estas teorías sobre la motivación, teorías sobre la productividad. Empezaron a darse incentivos a los colaboradores, no solo por su buen desempeño, sino más bien, no solo les daban un salario, sino también les daban un salario por el buen desempeño, ¿no? Ya se tomaban en cuenta estos aspectos. Y en la cuarta ola, el enfoque fue en el entorno, que tiene que ver con el exterior, con los clientes, con la competencia, con el entorno político, económico, con la globalización. Entonces, durante estas 4 olas impactaron para lo que hoy en día son las organizaciones, ¿no? Que ya son los tiempos modernos. Que en estos tiempos modernos, pues básicamente ya es un todo. Sí se enfocan en las personas, sí se enfocan en las tareas, sí hay un enfoque sobre la estructura, pero ya es de una manera integral, donde ya no solamente nos enfocamos en un aspecto, sino nos enfocamos en todos los aspectos para el beneficio de la organización. Este punto es muy importante. Y con eso me gustaría pues ya cerrar esta parte sobre teorías de la organización y comenzar a retomar el siguiente, que es cuáles son las técnicas de investigación. Es decir, imaginemos que vamos como en pasos, en un paso a paso,
El primer paso fue entender cómo están constituidas las organizaciones, entender cómo se estructuran, porque es importante conocer de una organización, cuál es su clasificación. Recuerdan que lo veíamos mucho en las sesiones anteriores. Ahora, después de hablar de las teorías, ya sabemos qué teorías podemos aplicar, qué teorías de la motivación podemos utilizar con los colaboradores. Ya identificamos todos esos pasos y ahora vamos a investigar. ¿Y qué se tiene que investigar? Pues cualquier cuestión o cualquier situación que la organización requiera. Estas técnicas de investigación básicamente pues son instrumentos que utiliza una organización para abordar o estudiar un determinado fenómeno, un hecho, una persona o un grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de una organización nos damos cuenta que hay personas que están realizando ciertas actitudes negativas, ¿no? Que es este efecto frutero, donde si una de las frutas ya no está en buen estado, poco a poco va a ir contaminando a las demás frutas y también las va a convertir en frutas que no estén en buen estado, ¿no? Y eso pasa con las actitudes, eso pasa con las personas. Si estamos constantemente con personas negativas, que le ven el mal a todo, que se enojan todo el tiempo, que nada les gusta, eventualmente nos vamos a convertir en esas personas. O sea, va a llegar un momento donde seamos esas personas que nada les gusta, que nada les parece. ¿Por qué? Porque es lo que hemos aprendido. Es lo que hemos ido aprendiendo de las personas cercanas a nosotras. Entonces, el área de recursos humanos lo que puede hacer es, a través de estas técnicas de investigación, indagar, ¿no? Con estos métodos, los investigadores, como se les llama, pueden recopilar, examinar, analizar y para posteriormente exponer información que se hayan encontrado, ¿no? Yo quería analizar por qué los colaboradores no llegan a su meta de producción. ¿Por qué hay tanta rotación? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué hay tanta rotación? ¿Por qué no llegan puntuales? ¿Por qué no llegan a la meta o al objetivo? ¿Por qué este líder constantemente se está peleando con todos? ¿No? Porque el jefe de tal área se pelea constantemente con todos. Si queremos analizar ese aspecto, lo que tenemos que hacer es aplicar técnicas de investigación. Y básicamente es a partir de estos procesos por los cuales pueden las investigaciones conseguir satisfacer su principal objetivo, que básicamente es adquirir un nuevo conocimiento y expandir la ciencia, ¿no? Eso es lo que nos dice. Entonces, ese aspecto tenemos que tomarlo en cuenta y vamos a ver cuáles son los tipos de técnicas de investigación. Los tipos de técnicas de investigación pueden ser cualitativas o cuantitativas. Quali se refiere a características, adjetivos, formas, y quanti se refiere a números, ¿no? Tenemos que identificar cuáles podemos utilizar para investigar. Hay veces que también aquí en los tipos eligen una forma que es mixta, que básicamente es la suma de estos dos, pero al final tenemos estos dos y ya después podemos crear combinaciones. Por eso es que solo les coloco estas, porque al final son las principales. Lo que surja después ya es una combinación que nosotros hacemos con base en nuestras necesidades. Entonces vamos a iniciar con las técnicas cuantitativas, que tienen que ver con fundamentos, ¿no? Porque se fundamenta en la objetividad, en datos duros, suelen recoger usualmente datos y después se transforman en números. Y es empírica. ¿Qué quiere decir empírico? A través de la práctica, ¿no? Que es en el campo, en el momento. Y existen diferentes tipos de técnicas de investigación cuantitativa, ¿no? Que tienen que ver con estos números. ¿Cuáles? Pues las encuestas que se realizan, algunos test, como test psicométricos también, estudios correlacionales, se pueden hacer estudios de causa y comparar esa causa y efecto, que se llaman causales comparativos, y también estudios experimentales. Por eso es que menciona que una de sus características es que es empírico.
porque se pone a prueba, se experimenta, ¿no? Como que se realiza. Entonces, son estos 5 tipos de técnicas de investigación cuantitativa, ¿vale? La primera de ella, y que seguramente todos lo conocemos porque todos en algún momento nos han aplicado una encuesta en cualquier sitio, tanto encuestas de satisfacción al cliente, encuestas, por ejemplo, ahora que vienen las elecciones, también está sucediendo mucho que se están aplicando estas encuestas. Y básicamente lo que hace una encuesta es que tiene como finalidad medir las características de una población mediante la recogida de datos, ¿no? Es decir, yo quiero saber ciertas características, entonces les pregunto y al final obtengo ciertos datos. Y estos datos que se obtienen es a partir de la respuesta de quienes han sido encuestados, ¿no? A partir de la respuesta que ellos dan. Y la obtención de datos se hace por medio de cuestionarios. Es decir, que los cuestionarios son listados de preguntas que los participantes deben responder. Entonces, usualmente estas encuestas siempre tienen varias opciones. Y es un cuestionario donde te preguntan, ¿usted por quién votaría? ¿Usted ya sabe quiénes son los candidatos? ¿Usted qué le pareció el servicio que le ofrecimos? Siempre van a ser preguntas dirigidas hacia la persona que responde. Y bueno, pues entre las preguntas que pueden plantearse en una encuesta, tenemos prácticamente pues de todo tipo, ¿no? Pueden ser preguntas abiertas donde alguien tiene que responder un texto a libertad, pueden ser preguntas cerradas, donde las respuestas tengan que ser muy cortas, preguntas que se llaman dicotómicas, es decir, que tienen opción A, opción B. Preguntas de selección múltiple, preguntas de abanico, ¿no? Que en esa parte de abanico puede ser como relacionar columnas también, de estimación y preguntas de opinión. Es decir, pues las encuestas tienen todo tipo de estructura. Depende mucho de lo que queremos alcanzar o hacia dónde vamos a o hacia dónde queremos llegar para ver esta parte de qué tipo de encuesta vamos a aplicar. Pero básicamente es, si yo aplico una encuesta es porque quiero obtener ciertos datos y que esos datos solo me los puede dar el otro, la persona a quien yo estoy encuestando, porque tiene que ver a lo mejor con su percepción. Y bueno, para la parte de los test, podemos pensar o podemos identificar algunos que son psicológicos, ¿no? Pero básicamente los test en general se consideran una técnica que están en medio camino, es decir, están entre las encuestas y las entrevistas, están como a la mitad de ellos. La diferencia que tienen los test con las encuestas es que tienen una finalidad diagnóstica, ¿no? O sea, es decir, al final, cuando termina de responder un test, una persona se le brinda un diagnóstico o se espera brindarle un resultado muy específico. Mientras que en las encuestas, pues básicamente es conocer la opinión pública de manera impersonal y sin conocer el nombre o datos personales de los encuestados. Porque muchas veces las encuestas son anónimas. No solicitamos como datos generales. Hay algunas otras veces que sí, pero no siempre. En cambio, en el test, pues sí les vamos a pedir datos personales, que nos digan su nombre por lo menos, y al final les vamos a entregar un resultado. Entonces, en este punto hay que considerar esa diferencia. Y bueno, pues entre otras características que tiene un test, es que tiene por objetivo recabar información sobre rasgos definidos de una persona, ¿no? Usualmente eso es lo que esperamos. Y esto puede ser que el diagnóstico sea el tipo de personalidad, el tipo de conducta y algunas características personales, ¿no? Tanto de forma individual como de manera colectiva. Pero lo que se busca es obtener datos que nos lleven a entender a la persona que lo está respondiendo, porque al final vamos a obtener un resultado. Y estas técnicas de investigación usualmente son más utilizadas como herramientas en la psicología y que desde que se elaboran los primeros
test se han ido diseñando de nuevo y adaptando a todo tipo de necesidades científicas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un test, usualmente nos vamos a referir hacia a test psicológicos, ¿no? Del ámbito psicológico. Hay otras áreas que también aplican test, sobre todo, por ejemplo, áreas de ventas, áreas de marketing, los médicos también lo hacen, ¿no? Usualmente también aplican este tipo de test, pero en donde es mucho más conocido, pues es en el ámbito de la psicología. Y entre las características que se evalúan, podemos encontrar también la inteligencia, el rendimiento académico, la memoria, el grado de depresión de una persona, por ejemplo. Todo esto se puede analizar a través de la aplicación de un test. Y para que un test sea adecuado, este debe ser válido, es decir, estudiar lo que pretende estudiar y no otra cosa, ¿no? Y tiene que tener validez en el sentido de aplicarse a poblaciones similares. Entonces, esta es otra técnica de investigación cuantitativa, ¿no? Porque al final obtenemos un dato. Y existe otra parte que son los estudios correlacionales, que los estudios correlacionales son otras técnicas de investigación y que permiten determinar el grado en que dos o más variables están relacionadas dentro de una muestra o de una población. Es decir, cómo dos aspectos se pueden unir o si tienen relación. Y el grado de relación se estima usando diversos métodos estadísticos, ¿no? Es decir, que nos permiten conocer si la relación entre esta variable se da y en caso de que así sea, saber si es directa o inmersivamente proporcional, ¿no? Entonces, puede haber una relación positiva entre dos variables o puede haber relación negativa entre dos variables. Aquí les voy a poner un ejemplo. Relación positiva entre dos variables es que si yo hago ejercicio, la relación que tiene con mantener mi cuerpo sano. Esa es una relación positiva, porque si yo pido algo, se obtiene algo. En cambio, una relación negativa puede ser que ante, por ejemplo, si yo soy impuntual o si yo no llego temprano al trabajo, ¿qué probabilidad hay de que puedan rescindir mi contrato? Bueno, pues sí va a existir esta relación entre estas dos variables y el resultado va a ser negativo, ¿no? Porque voy a obtener la rescisión de mi contrato, por ejemplo. Entonces también tenemos que analizar si esta relación entre estos estudios correlacionales nos dicen si la relación es positiva o la relación es negativa. Y bueno, también existe algo que se llama estudios causales comparativos, que básicamente lo que hacen es que pretenden establecer el tiempo en el cual ocurre la causa y el efecto de un determinado fenómeno, ¿no? Es por este motivo que los estudios se subdividen en dos tipos. Los estudios que son causales comparativos retrospectivos y los prospectivos. Cuando hablamos de retrospectivos, el grupo investigador realizó un análisis del problema cuando ya han ocurrido los efectos, cuando ya sucedió. Es decir, se trata de encontrar cuál es la causa de un fenómeno que ya fue observado. Vamos a poner el ejemplo del COVID, ¿no? Entonces, un estudio causal retrospectivo es decir, ok, entre el año 2020 y 2022 fue el auge de la pandemia. Vamos a ver qué efectos causó esa pandemia, pero ese fue un efecto que ya sucedió, que ya se observó. En cambio, en los prospectivos, la investigación empieza antes de que ocurran los hechos, partiendo de las causas y tratando de averiguar cuáles serán sus efectos. Por ejemplo, la cura del COVID. En algún momento, esta cura fue una investigación prospectiva. ¿Por qué? Porque estaban viendo que estaba una enfermedad, pero aún no se tenía una vacuna, aún no se tenía una cura. Entonces lo que hicieron es investigar cómo podría
crear esa cura. Y ya después, en un estudio, por ejemplo, retrospectivo, podrían analizar el efecto de esas vacunas, ¿no? Pero el prospectivo es antes de que suceda el efecto y el retrospectivo es cuando ya sucedió, cuando ya se dio, ¿ok? Esa es una parte muy importante. Investigación cuantitativa y hablábamos previamente sobre los estudios de causa y efecto, ¿no? Que ante una situación podemos estudiar de manera previa los efectos o de manera posterior, una vez que ya sucedió el fenómeno. Y después tenemos lo que son los estudios experimentales, que en esto su principal característica de estos estudios es que se guían en base a la elaboración previa de una o varias hipótesis. Es decir, esta hipótesis significa el ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si hago esta acción? ¿Qué pasaría si genero este cambio? Y plantean parte de un enunciado en forma de una afirmación y que por medio de la investigación se pretende conocer si este enunciado es verdadero o es falso, ¿no? Es decir, comprobarlo o refutarlo. Y durante el experimento, el grupo investigador debe controlar una o varias variables, evaluando qué efectos se dan con base en los cambios que van haciendo sobre ellas. Estos estudios experimentales se dan mucho en la ciencia, sobre todo en la medicina, en la biología, en la farmacología, en estos campos, pero también dentro de la psicología y también dentro de las organizaciones lo podemos llevar a cabo. Dentro de una organización también podemos hacer esta parte de un estudio experimental y decir, ok, yo mi enunciado de afirmación es que la salud mental previene el burnout, ¿no? Por ejemplo, la salud mental previene el burnout, que es sentirse quemado, que es sentirse abrumado. ¿Cómo yo voy a comprobar esto? Pues entonces voy a sensibilizar a un grupo de personas dándole salud mental o promoviendo su salud mental y a otro grupo de personas no lo voy a hacer, ¿no? No voy a promover esta salud mental. Entonces, si yo hago eso, me voy a dar cuenta que, o yo lo que tengo que comprobar es si con el grupo que cuidé o controlé la parte de la salud mental, esto sí funcionó y entonces evité el síndrome del burnout o no importa. No importa si tengas o no salud mental. Es decir, yo quiero comprobar algo que creo que podría ser verdad. Algo que yo pienso que se podría lograr. Y bueno, pues tengo que controlar y evaluar qué efectos causó los aspectos que yo estaba considerando. ¿Ok? Entonces, tenemos 4 tipos de investigaciones cuantitativas. El primero son las encuestas, el segundo son los test, el tercero son los estudios causales de causa y efecto y el cuarto son los estudios experimentales, ¿de acuerdo? Vamos a pasar ahora a la investigación cualitativa, que básicamente esta investigación cualitativa tiene por objeto principal comprender e interpretar fenómenos que por varios motivos no se pueden extrapolar en un contexto de laboratorio, ¿no? O que dependen del contexto que se le dan, es decir, son mucho más ambiguos, porque básicamente la investigación cualitativa describe escenarios, describe personas y comunidades en su forma natural, sin que los investigadores tengan que controlar o modificar directamente una o varias variables. A diferencia de la cuantitativa, que ahí sí se pueden controlar o modificar las variables, ¿no? Entonces, en la investigación cualitativa no es posible. Y los tipos de investigación cualitativa puede ser la observación, es decir, observar el escenario natural en los que están las personas, la investigación bibliográfica, los estudios etnográficos y la teoría fundamentada, que ahorita vamos a ver de qué se trata cada uno, pero básicamente estos son los aspectos o los tipos de investigación cuando hablamos de la parte cualitativa, ¿de acuerdo?
Vamos a ir con el primero, que es la observación. Bueno, perdón, existen otros tipos también, que en este es mucho más amplio porque puede ser la narrativa y los métodos de visualización, los estudios de caso y las entrevistas, ¿no? Y ahorita vamos a ver el primero de ellos. La observación implica literalmente observar atentamente el fenómeno, hecho o caso concreto, tomando la información necesaria y registrándola de forma más o menos sistemática, ¿no? Entonces, la observación es un elemento fundamental de toda investigación, por muy cuantitativa que pretenda ser al final. O sea, aunque yo quiera hacer una investigación cuantitativa, tengo que observar todos mis factores. Tengo que observar mi contexto, mi entorno, todo lo que está sucediendo alrededor de eso que yo pretendo investigar. Entonces, la observación lo que nos va a ayudar es que el grupo investigador se va a apoyar de esta observación para obtener el mayor número de datos posibles. Así, observan conductas que quizá no son evaluadas mediante la administración de cuestionarios, ¿no? Porque a través de una encuesta yo no puedo evaluar una conducta, ¿no? Yo no puedo ver la forma en cómo lo respondió. Entonces, me tengo que basar en esta observación y lo que tengo que hacer es analizar, ¿no? También es frecuente el uso de esta técnica al principio de las investigaciones, cuando no se dispone de suficiente información sobre un fenómeno en específico. Cuando no tenemos información sobre un fenómeno así específico, pues primero lo podemos observar para identificar todas sus características. Y bueno, continuamos. Vamos a analizar cuáles son las diferentes formas de observación. Existen diferentes maneras en las que podemos observar un fenómeno o una actitud, un comportamiento deseado. Y es importante identificar qué técnica es la mejor para nosotros, porque no basta solo con mirar las cosas, sino tenemos que hacerlo de una manera que sea funcional para el tipo de investigación que estamos llevando a cabo. Entonces, existen diferentes técnicas, específicamente son 8, que aquí les voy a mostrar. La primera de ellas es la observación directa, que básicamente se pone el investigador en contacto personal con el hecho de investigar. Va directamente a ese momento, se presenta frente a ese hecho, ese fenómeno, esa persona, y observa en primera persona, ¿no? Estando ahí. Puede haber una observación indirecta, que se conoce el fenómeno mediante observaciones hechas por otras personas. Entonces, yo observo lo que alguien más hizo, el cómo lo realizó, y a partir de eso me baso. Entonces, pues es en tercera persona porque nos basamos en los hechos que hizo otra persona. Y observación participante, el investigador se adentra en el fenómeno, consiguiendo información desde adentro, es decir, sí se involucra. En esta observación directa, si bien está ahí físicamente, pero no se involucra, no toma partido, no realiza actividades, no se expone completamente. Y la observación no participante, pues básicamente se recoge la información desde fuera, sin intervenir en el fenómeno, no se interviene, no se participa, pero sí se está presente. Puede haber una observación que es no estructurada, que se trata de interpretar los resultados y redactar una conclusión, ¿no? Que en esta parte solo se interpreta lo que se ve, se redacta una conclusión y ahí finaliza. En la observación que ya es más estructurada, se tiene que ayudar de elementos propios, como pueden ser tablas, fichas, imágenes, para generar esta observación estructurada, que es básicamente lo que ya observé, lo traslado a documentos, ¿no? Por eso es que ahí se puede considerar también como un tipo de investigación mixta, porque hacemos uso de la observación, que es una técnica de investigación cualitativa, pero cuando lo transformo en fichas, tablas y datos, ya se convierte en cualitativa. Entonces puede ser mixta.
La observación de campo se realiza en lugares donde ocurren los hechos o fenómenos a investigar. Y la observación de laboratorio se realiza la investigación con grupos humanos previamente determinados y en condiciones de laboratorio, ¿no? Condiciones muy específicas, se especifica quiénes van a participar, qué características deben tener. Ahí es una estructura mucho más detallada y mucho más estudiado el por qué se va a realizar, ¿no? Entonces, en cuanto a la observación, esto es como los tipos, que son 8. Después podemos ir a la investigación bibliográfica, que esta es una técnica cualitativa, seguimos en las cualitativas, que se encarga de explorar todo aquello que se haya escrito acerca de un determinado tema o problema. Se investiga lo que ya existe. Y este tipo de investigación, pues lo que pretende es apoyar y sustentar de forma teórica el trabajo que se quiere realizar, evitar que la investigación actual sea una réplica de algo que ya se ha hecho y permite dar a conocer experimentos previos elaborados para refutarlos o para confirmarlos, ¿no? Entonces, usualmente esto se ocupa mucho en las tesis. Cuando se hace una tesis, una tesina, nos hacemos una investigación bibliográfica y nos basamos en lo que alguien más ya dijo para trabajar sobre eso. Y también, por ejemplo, si ya alguien habló sobre el tema y en ese momento dijo que no era posible o que no se podía hacer, o que sí se podía llevar a cabo cierta situación, en una nueva investigación podemos comprobar que no, ¿no? Lo que podemos hacer es comprobar ahora que en realidad ya no se puede. Entonces, esa es una parte también muy importante y ayuda en la continuación de investigaciones anteriores que fueron interrumpidas o incompletas, ¿no? Cuando no se terminó una investigación, pues hacemos uso de lo que ya alguien más trabajó para ahora nosotros como eh, darle mayor sentido, ¿no? Como nutrirla. Entonces ahí se puede utilizar la investigación bibliográfica y también pueden ser estudios etnográficos que son utilizados cuando se requiere conocer más a fondo el comportamiento, los hábitos, las formas de vida de un grupo humano, ya sea de una etnia, de una cultura o de un grupo lingüístico que tiene una orientación o una diversa orientación sexual o una tendencia política cualquiera, ¿no? Es decir, se especifica en esta parte de un grupo específico. Y cada grupo puede tener ciertos comportamientos, ciertas creencias y actitudes muy diferentes, pero que configuran una misma unidad cultural y es por ello que hace este tipo de estudios, dado que hay aspectos socioculturales difíciles de evaluar y obtener por vías cuantitativas, ¿no? O sea, a través de un test o de un cuestionario, pues yo no puedo evaluar los comportamientos o hábitos de un grupo étnico, ¿no? Entonces tengo que hacer este acercamiento para poder evaluar, ¿no? Como más a fondo sus características. Entonces, de esta manera es que se puede considerar. Y el siguiente tiene que ver con la teoría fundamentada, que este es un método de investigación que implica elaborar una teoría a partir de los datos que ya se tienen, ¿no? El punto de inicio no siempre consiste en un marco teórico o en una búsqueda bibliográfica previa, sino en elaborar la teoría a partir de los datos obtenidos durante el proceso. De los datos que yo ya obtuve de la investigación que realicé, puedo crear una teoría con base en esos datos. La teoría fundamentada no solo se usa en ciencias sociales, sino que también es un método aplicado en las ciencias de la salud, ¿no? Por ejemplo, una evaluación de los síntomas y signos de un paciente, los cuales determinarán el diagnóstico y el proceso de investigación, de intervención. Entonces, si yo tengo un paciente con ciertos signos y síntomas, a partir de eso yo puedo crear una teoría fundamentada en estos datos y decirle cuál sería su diagnóstico. Y recordemos que la palabra teoría no solo se basa en crear nuevos conocimientos en ámbitos de la ciencia, sino teoría también tiene que ver con algo que yo creo que podría ser, ¿no? O sea, como una situación en la que yo creo
que es de esa forma y la comprueba a través de esta parte de los síntomas y signos, ¿no? Y los estudios de caso, básicamente los estudios de caso involucran un examen a profundidad de una sola persona o de una institución. El objetivo principal de estas técnicas es proporcionar una representación lo más exacta posible del individuo estudiado, tratando de obtener todo tipo de información pertinente. Y el estudio de caso es una herramienta muy recurrida, pues básicamente en la psicología, especialmente si se trata de un caso muy complejo o que necesita atención especial, ¿no? Y en este caso puede ser un paciente que acude a la consulta del psicoterapeuta. Y con esto, pues se hace un estudio de ese caso en específico. Y al abordarse a la persona de manera individual y profunda, el investigador posee una comprensión detallada del problema o de la cuestión a tratar. Aquí en los estudios de casos se basa solo en una persona, ¿no? Por eso es que aquí se los ponía. No podemos investigar muchas personas diversas, o sea, al menos que el estudio lo determine, pero básicamente el estudio de casos se enfoca en una persona o en una institución o en un solo fenómeno, intenta determinar por qué sucede de esa manera y a partir de ahí, pues ya se genera una teoría, ¿no? Y otro tipo de técnica de investigación cualitativa pueden ser la narrativa y los métodos de visualización. Que en esta parte, la técnica narrativa lo que implica es pedir a las personas que ellos nos cuenten la historia o la vivencia acerca de un determinado evento, explicando su testimonio y el cómo ellos lo han vivido. Esta parte es sumamente importante tener cuidado de cómo la llevamos a cabo, porque sí implica mucha atención el escuchar lo que el otro nos indica acerca de la circunstancia o de la situación. Y un ejemplo de este método de visualización, por ejemplo, sería pedirle a alguien que realizara un esquema de su comunidad o de los elementos que forman parte de su día a día, como puede ser la escuela, la casa, la panadería. Entonces, ahí lo podemos analizar y lo podemos ver. Y bueno, una técnica similar a los métodos de visualización, que en esto se les pide a los sujetos que informen de un fenómeno, algún elemento o un hecho de forma pictórica, como puede ser elaborar un mapa, un diagrama o una representación más o menos artística de sus vivencias, ¿no? Entonces, en la narrativa ellos solamente hablan, pero en las técnicas de visualización se les pide que lo que ellos crean que es esa situación, la expongan. Entonces, en este caso, la narrativa y los métodos de visualización son similares, sin embargo, no son iguales. La diferencia es que en la narrativa les pedimos que hablen y usualmente solo es hablar, que hablen sobre un fenómeno, algo que vivieron, alguna situación, que den su testimonio. Y en el método de visualización ya lo tienen que trasladar ya puede ser un mapa, un diagrama o a cualquier representación escrita. Entonces, pues esa es como la principal diferencia. Tenemos también lo que son las entrevistas, que esas pues son muy usuales, la mayoría de nosotros la conocemos porque ya sea que no las hayan aplicado o nosotros apliquemos entrevistas. Entonces, la entrevista, pues es una técnica con la cual se van a obtener datos, pero esto a partir del diálogo entre dos personas, ¿no? Que es el entrevistador o investigador y el entrevistado o investigado, ¿no? Eso puede ser. Y el rol del entrevistado, lo que puede desempeñar un participante en una investigación, puede ser un paciente, un candidato o un experto en alguna temática, ¿no? Esas pueden ser como las personas que pueden ser entrevistados. Y básicamente, pues la entrevista se realiza con el fin de obtener información, la cual variará en función del objeto de estudio, ¿no? Depende mucho de qué tanto conozca esa persona en específico.
Y el uso de la entrevista se hace cuando se considera necesario que existe interacción y diálogo entre el investigador y la persona investigada. Entonces, si se considera que hay un buen diálogo y que se puede llevar a cabo una entrevista, pues se puede realizar de esta forma. Y el entrevistador debe ser una persona que demuestre seguridad en sí mismo, pero además debe de ponerse en el nivel del entrevistado, planteando la entrevista en términos que sean fácilmente comprensibles. Porque este aspecto es sumamente importante, porque si la persona que es entrevistada se siente incómoda, hay barreras, no va a ser completamente honesta. O sea, las respuestas que va a dar no van a ser lo más honestas posible, quizás solamente diga lo que se quiere escuchar, pero no la realidad. Entonces, pues es muy importante que generemos un ambiente de confianza, un ambiente pues respetuoso y que nos acercamos a pues a las personas de una manera como amable, ¿no? Ese sería como un aspecto importante. Y ahora, en resumen, antes de que pasemos a esta parte, en resumen, hacer uso de estas técnicas de investigación siempre va a ser muy benéfico para la organización, siempre. Aunque aquí vienen aspectos de, pues, diferentes formas de teorías y demás, pero analizarlo desde la organización siempre va a ser sumamente importante. Entonces, les pido que también analicen qué técnicas podrían utilizar dentro de la organización donde se encuentran. Y vamos a analizar ahora un tema más, que es la conducta organizacional. Que la conducta organizacional, pues el comprender la conducta de las personas es un objetivo clásico y básico en el comportamiento organizacional, ¿no? Entonces, es importante entender cómo se forma esta conducta. Y una nueva conducta puede surgir de dos formas. Una, cuando es provocada, cuando se trata de un comportamiento innato, ¿no? Y que simplemente surge, o aprendida, que se trata del comportamiento aprendido de un producto o de un proceso y que la adaptación de las personas al medio, el cual está constantemente en cambio, especialmente el ambiente social. Y como decíamos, puede ser una actitud provocada o aprendida, ¿no? Es decir, la provocada es la que sale de nosotros de manera instintual y la aprendida es la que nos han enseñado de cómo deberíamos comportarnos, ¿no? ¿Y qué pasa? Tenemos que analizar cómo es la conducta en las organizaciones, cómo es el ser humano. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos proactivos. Es decir, nuestra conducta está orientada hacia satisfacer necesidades personales, al logro de objetivos y a aspiraciones, ¿no? Por eso es que somos proactivos, pero también somos sociales, que la participación de las organizaciones pues es importante en la vida de las personas porque le llevan a relacionarse con otros individuos o grupos. Somos seres sociales que estamos en constante interacción. Todos los seres humanos tenemos necesidades diferentes. ¿Por qué? Porque un factor que puede motivar la conducta de una persona hoy y puede no tener la fuerza suficiente para impulsarlo al día siguiente, ¿no? Lo que hoy a mí me mueve, puede que el día de mañana ya no sea de esa forma. Puede que mañana ya no me esté gustando esto que estoy viviendo hoy, que hoy sí disfruté, pero pues básicamente así somos los seres humanos. Y el ser humano percibe y evalúa, básicamente habla de que la experiencia de la persona en su ambiente, pues es un proceso activo porque selecciona los datos de los distintos aspectos, ¿no? Entonces, el ser humano elige en qué momento querer o no cierta cosa y va cambiando, se va moderando. El ser humano piensa y escoge. ¿Por qué? Porque la conducta siempre es intencionada, es proactiva y usualmente es cognitivamente activa, es decir, se piensa lo que se está haciendo. Y se puede analizar en términos de los planes conductuales que elige y desarrolla
para lidiar contra los estímulos que se enfrenta y para alcanzar sus objetivos personales. Y el ser humano pues tiene la capacidad limitada de respuesta, es decir, que el hombre tiene capacidad limitada para desempeñarse, esto de acuerdo con lo que pretende o ambiciona. La capacidad de respuesta es una función de las aptitudes innatas y el aprendizaje, es decir, la adquisición, ¿no? Tanto la capacidad mental como la física están sujetas siempre a limitaciones, porque nunca llegamos como a nuestro máximo, ¿no? Siempre hay algo que nos termina deteniendo. Y bueno, pues existen diversas concepciones del hombre de acuerdo con la teoría de las organizaciones, ¿no? Y de acuerdo, dependiendo de qué teoría nos enfoquemos, que ya vimos, va a ser el tipo de concepto de hombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, en su momento existió el hombre que era económico, que esto vino con la teoría de la administración científica y su motivación básica eran las recompensas salariales y financieras, ¿no? Es decir, hacía más si le daban más. El hombre social, esta estructura de hombre social, se creó cuando se creó la teoría de las relaciones humanas y se decía que, lo que motiva a los hombres o al ser humano es la recompensa social y simbólica, ¿no? Como este reconocimiento. El hombre organizacional habla de la teoría estructuralista y su deseo son recompensas salariales y sociales. El hombre administrativo bajo la teoría conductista y la motivación básica es el proceso de decisión y búsqueda de soluciones satisfactorias. Y pues también existe el hombre complejo, que tiene que ver con la teoría de las contingencias y que nos habla de que su motivación son los microsistemas individuales y complejos, ¿no? Como pertenecer a un entorno. Entonces podemos ver que como ha ido avanzando la historia, también han ido avanzando los tipos de seres humanos o hombres. El término hombre implica hombre-mujer, ¿no? Básicamente hablando como de un ser humano, pero cómo ha sido el ser humano dentro de las organizaciones, cómo se ha comportado y cuál ha sido su motivación principal, ¿no? Entonces este aspecto es importante analizarlo. Y para entender la conducta, pues es necesario primero que aceptemos que las personas viven y se mueven en un campo psicológico, es decir, en varios aspectos, y que tratan de reducir sus disonancias en relación con el ambiente, ¿no? Intentan estar lo mejor posible, intentan no tener conflicto, intentan vivir de una manera adecuada. Y el estudio de la conducta debe tener la consideración en cuanto a la compleja naturaleza de los seres humanos, ¿no? Debe ser transaccional, dirigido a objetivos y que actúe como un sistema abierto, donde sabemos que los seres humanos pues cambian constantemente de opinión, de decisiones y eso también tenemos que analizarlo. Y el comportamiento pues se explica con el ciclo motivacional que termina con la satisfacción o la frustración o bien la compensación de las necesidades humanas. Básicamente las personas nos movemos por ello. Nos movemos porque nos satisface, por evitar la frustración y por compensar todas aquellas necesidades que tenemos. Por ejemplo, pues las necesidades fisiológicas que Maslow nos las ejemplificaba muy bien acerca de las necesidades de seguridad, necesidades de tener un entorno y hasta la superación, ¿no? Entonces, en función de esto, la conducta en las organizaciones va a presentar características importantes para el área de recursos humanos y el hecho de que el hombre sea una entidad compleja dificulta pues enormemente la actividad del dicho departamento, ¿no? Porque debemos, o más bien, entender a cada uno de los colaboradores es muy difícil. A menos que tuviéramos pues 10 colaboradores, tal vez se podría, pero las empresas tan grandes no pueden hacer esta revisión a detalle sobre la conducta o revisión individual. Usualmente se hacen a través de lo que vemos del grupo. Y bueno, pues en este sentido de la conducta, me gusta esta imagen porque ejemplifica bien cómo nos comportamos. Aunque son niños y usualmente son los niños quienes muestran cómo es esta parte de la conducta, pues también los seres humanos lo hacemos, ¿no?
Entonces, básicamente las características que tiene la conducta es que las organizaciones no van a existir si no hay personas. O sea, literalmente no hay empresa que trabaje si no hay personas atrás de ella. No hay manera. Y las personas pues siempre van a ser el principio, el punto medio y el final de las organizaciones. Siempre, siempre lo van a hacer. Ya que en ellas fundamentan las organizaciones, las moldean, las impulsan y pues las llevan incluso al éxito o a la bancarrota, ¿no? Porque eso también puede pasar. Y se caracterizan las personas por diferencias individuales y de personalidad. Las personas pueden tener muchas cosas en común, ¿no? Como el lenguaje, la comunicación, la motivación. Sin embargo, también tienen maneras muy diferentes de pensar, de actuar y de sentirse. Entonces, no todos somos iguales, no todos nos sentimos de la misma manera y esto es importante identificarlo. Ahora, también hablemos sobre cómo ha ido evolucionando esta parte de la... Ya vimos cómo ha ido evolucionando el hombre, pero también cómo ha ido evolucionando el área de recursos humanos, ¿no? Con base en estos aspectos. Porque antes se veían a las personas como costos, como cuánto cuesta tener como mano de obra. Y se tenía un departamento de personal y así se llamaba, ¿no? Departamento de personal. Pero lo veían básicamente como números. Después, en la siguiente época, se veían a las personas como restricciones. El dejarles claro que sí y que no debían hacer. Que a qué acción hay una sanción, regulaciones, ¿no? Entonces existía el Departamento de las Relaciones Industriales. Y después se fue creando el hecho de ver a las personas como activos, es decir, como recursos. Y ahí se creó el Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Como ya viéndolo desde un punto de vista de un activo. Al día de hoy ya se ve a las personas como capital humano y ya existe un equipo de administración de personas. Y básicamente el día de hoy lo importante es que ya no los veamos como simples números, ¿no? Como lo que nos hace llegar a la meta, sino realmente verlos como seres valiosos que nos van a ayudar a contribuir a la organización. El siguiente aspecto tiene que ver con las características de los individuos, ¿no? Para entenderlos debemos entender cuáles son las características de las personas. Y las personas pues tienen capacidades que son completamente diferentes. Algunas pueden levantar cierto peso, pensar con cierta rapidez, correr una velocidad determinada, pero también existen pruebas psicológicas que nos van a ofrecer indicadores válidos de las capacidades. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que cada uno tiene características completamente diferentes, que también las personas tienen necesidades diferentes y que buscan cómo satisfacerlas, ¿no? Cada individuo puede tener más de una necesidad prioritaria al mismo tiempo. Así, en las organizaciones las personas están motivadas por numerosas y variadas necesidades. Cada persona es completamente distinta, a cada uno lo mueven cosas distintas y se va a comportar dependiendo de cómo se va sintiendo, ¿no? Eso también es sumamente importante entenderlo. Y otra característica de los individuos es que las personas piensan en el futuro y eligen su comportamiento, ¿no? En diferentes situaciones las personas deben elegir entre varios comportamientos, cada uno de los cuales tiene cierto potencial para satisfacer sus necesidades. Entonces, las personas se comportan de determinada manera para obtener lo que desean y toman decisiones racionales que son basadas en su percepción, ¿no? Sobre todo eso pasa. Y pasa también que las personas perciben su ambiente en función de sus necesidades y de sus experiencias pasadas, ¿no? Por eso es que existe este refrán de cada quien habla por cómo le va en la feria, ¿no? Porque las personas pues actúan con base en su percepción de la realidad, que les permite comprender lo que pueden hacer y lo que pueden alcanzar. Y este proceso puede provocar que la realidad sea percibida de una manera distorsionada también. Y esto explica por qué los estímulos de muchas organizaciones ofrecen con frecuencia, pues producen conductas negativas o poco productivas, ¿no? Porque una cosa es lo que yo deseo
el cómo lo deseo y otra el cómo la empresa me lo da, ¿no? O sea, puede que lo que me dé la empresa versus lo que yo pensaba que me iba a dar, pues ahí no haya ese empate. Otro aspecto es que las personas siempre vamos a reaccionar en forma emocional, siempre, 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 siempre. ¿Por qué? Porque solemos evaluar si la mayoría de las cosas nos gustan o nos disgustan. De esa manera es que trabajamos. Esta respuesta evaluativa influye en los comportamientos, pues define la importancia y el atractivo de las acciones y de los resultados. Y básicamente la satisfacción de las personas se deriva de aspectos específicos del entorno, ¿no? Como tiene que ver el salario, las tareas, las oportunidades de ascenso, las prestaciones, la seguridad, el estilo de liderazgo, ¿no? O sea, son muchos aspectos. Y los comportamientos y actitudes son provocados por muchos factores. Pasa que el comportamiento depende de ser una persona o del entorno en el que nos desempeñamos. Y las organizaciones sí pueden influir en el comportamiento, pero bajo dos vías, ¿no? Y es difícil entender las condiciones que se producirán un desempeño individual eficaz. Entonces, eso también es importante identificarlo. Y hablemos ahora del capital humano, que es el nuevo término que ya se le ha acuñado, ¿no? Que el capital humano pues es una cuestión de contenido, es decir, los talentos y el contexto en el cual se desempeña. Cuando se planta una semilla, ¿no? Por ejemplo, su desarrollo depende, uno, de la calidad del suelo y dos, del trato que reciba. Así pasa con las personas. Así, atraer candidatos y talentos a la organización y conservarlos es solo el primer paso. Para hacer del capital humano un activo que produzca realmente resultados y réditos significativos, pues es necesario aplicarlo en un contexto organizacional que sea extremadamente favorable. Y pues eso tiene que ver con la organización, pero también con la mentalidad de las personas que están dentro de esa organización. Y hablemos de cuáles son las diferencias individuales que tiene cada persona, ¿no? Y podemos tener diferentes diferencias individuales en aptitudes. Las diferencias individuales se relacionan con los diversos factores, entre ellos las aptitudes, pero también la personalidad. Y la aptitud, pues es una habilidad en estado que está latente o que está ahí a punto de ser un potencial y que se puede desarrollar por medio del ejercicio o por medio de la práctica, ¿no? Entonces podemos tener dos tipos, la aptitud física y la aptitud cognitiva, que vamos a ver cada una de ellas. La aptitud física tiene que ver con estas cuestiones más bien del cuerpo humano, que la aptitud física pueden ser de tres tipos. La fuerza muscular, que es la capacidad para ejercer presión muscular contra objetos, es decir, oprimirlos, empujarlos, levantarlos, cargarlos o bajarlos. Esa es la fuerza muscular. Puede haber resistencia cardiovascular, que es esta capacidad de mantener durante un periodo prolongado una actividad física que produce un aumento en las pulsaciones, ¿no? Entonces, el qué tanto pueda estar haciendo una actividad por un tiempo prolongado. Y la calidad del movimiento, que es la capacidad de flexionar o extender los miembros del cuerpo para trabajar posiciones incómodas o incluso intorsionadas, ¿no? Contorsionadas, perdón. Y pues pasa que las organizaciones al día de hoy ya utilizan las pruebas de aptitud física para también seleccionar a los trabajadores, ¿no? Sobre todo cuando están en ámbitos de la construcción. Ahí es muy importante, ¿no? Ya que exigen fuerza y agilidad. Y estas pruebas permiten prever no solo el desempeño en el puesto, sino también la posibilidad de riesgo de lesiones, ¿no? Entonces, esto es un punto sumamente importante. Otro aspecto es la aptitud cognitiva, que pueden ser cuatro, ¿no? ¿Por qué? Porque las aptitudes mentales o cognitivas no son unidimensionales, no están en una sola dimensión, sino que se presentan varias facetas en varios momentos. Sin embargo, ello no impide que exista, pues sí existe una relación entre el desempeño y los resultados de la prueba de capacidad mental.
Un aspecto es la comprensión verbal, que la comprensión verbal es la capacidad para comprender y utilizar de forma eficaz el lenguaje escrito y hablado. Esa es como la primera parte. Puede haber una habilidad cuantitativa, que es la capacidad para resolver todo tipo de problemas con rapidez y precisión, ¿no? O aplicar reglas matemáticas. Esa es una habilidad cuantitativa. La capacidad de raciocinio consiste en pensar en forma inductiva y deductiva para encontrar soluciones a problemas nuevos, y la visualización espacial refleja la capacidad para imaginar cómo luciría un objeto si su posición fuese alterada, ¿no? Como diferentes formas de ver los objetos. Y otras diferencias, porque estas fueron las primeras que tienen que ver con aptitudes, las diferencias también pueden ser de personalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque las aptitudes son todo aquello que las personas pueden hacer bien, básicamente, y la personalidad, pues se refiere a lo que es como tal una persona. La personalidad, pues es un constructo que este es hipotético y que también es muy complejo, ya que puede definirse de muchas formas. Básicamente es una tendencia que consiste en comportarse de determinada manera en diferentes situaciones. ¿Cómo me obliga el contexto a comportarme de cierta manera? Entonces, eso tiene que ver con las diferencias de personalidad. Cada persona actúa de manera determinada en situaciones semejantes, pero no todos tienen las mismas características, poseen su propio conjunto de diferenciadores de rasgos de la personalidad, ¿no? Eso es importante entenderlo, que todos somos completamente distintos en ese aspecto. Y los rasgos de personalidad, un rasgo es una tendencia que puede ser duradera o es una forma de comportarnos de una manera determinada en diversas situaciones. Los rasgos de personalidad por lo general son descritos con lenguaje cotidiano, ¿no? Como tiene que ver la agresividad, la sociabilidad o la impulsividad. Y hay ciertos adjetivos que tienen que ver con los rasgos de personalidad, ¿no? Como el ser honesto, digno de confianza, temperamental, impulsivo, desconfiado, ansioso, excitable, dominante y amigable, ¿no? Todos estos aspectos o estos adjetivos denominan las tendencias que caracterizan a los rasgos de personalidad. Y por ello existen 5 dimensiones de la personalidad. El primero es la extraversión, que nos habla de cuando una persona es sociable, gregaria, que es decir, que vive en grupo, le gusta estar con muchas personas. Puede ser alguien decidido, alguien asertivo, parlachín, expresivo, por ejemplo. Existe también la afabilidad, que es la simpatía. Esto se demuestra en personas que son cordiales, que son confiadas, que tienen buen carácter, que son tolerantes, que son colaboradores, cooperativos y complacientes. Otra dimensión puede ser el ajuste emocional, ¿no? Que son personas emocionalmente estables y equilibradas, que son personas seguras, personas felices, tranquilas y no deprimidas. La dimensión del el sentido de responsabilidad tiene que ver con que es alguien responsable, alguien digno de confianza, alguien organizado, perseverante, disciplinado, íntegro o emprendedor. Y la dimensión de la apertura del interés habla de personas que son curiosas, imaginativas, creativas, flexibles, sensibles, abiertas o incluso hasta juguetonas, ¿no? Esto puede ser. ¿Y cómo lo podemos identificar? Pues existe algo que es el test de Myers-Briggs, que esta prueba es un indicador de personalidad que ha sido diseñado para aplicarse tanto en el trabajo como en la vida diaria y va a ayudar a identificar 4 preferencias de personalidad básicas que se combinan para formar el tipo de personalidad MBTI, ¿no? Que es este test de Myers-Briggs y se los voy a mostrar. Este test nos pide que hablemos sobre dónde obtienes y enfocas tu energía o atención. ¿En la extroversión o en la introversión? Es decir, en ti o en los demás. Y ahí ya es un aspecto.
El tipo de información que prefieres obtener y en el cual confías. ¿Confías en las sensaciones que te percibe o en la intuición? El proceso que prefieres usar cuando evalúas información y tomas decisiones. El pensamiento o el sentimiento. ¿Y cómo prefieres manejar el mundo alrededor? Es decir, tu estilo de vida. ¿A través del juicio o a través de la percepción? Una vez que hayamos identificado estos aspectos, que los tengamos claros, que los hayamos analizado pues dentro de nosotros, podemos obtener un resultado que los resultados del Myers-Briggs pueden ayudar a entender y apreciar las diferencias naturales que existen en la forma en que la gente piensa, en cómo se comunica y cómo interactúa, ¿no? Entonces, de las combinaciones, podemos estar en la parte de arriba o en la parte de abajo, que ya son 16 combinaciones, ¿no? Entonces, tenemos que ver en cuál nosotros estamos. En la sesión en vivo lo vamos a ver, lo vamos a analizar. Entonces, temperamento. ¿Es el temperamento? Pues básicamente es la manera en cómo un individuo se enfrenta y reacciona ante una situación determinada. La tendencia constitucional del individuo a reaccionar. Es decir, comprende componentes de la personalidad que son heredados y estables. El temperamento es algo que vamos a mantener a lo largo del tiempo, que va a estar persistente con nosotros. Sin embargo, el temperamento puede no cambiar, pero sí puede cambiar el carácter. Y existen diferentes tipos de temperamento. El temperamento sanguíneo, que le corresponde a un tipo de personas que son muy agradables, extrovertidas, platicadoras y que usualmente hacen amigos con facilidad. Si este es el tipo de personalidad que tenemos, pues en una negociación lo que podemos hacer es que debemos tener cuidado con darle demasiada importancia a las relaciones y no analizar bien las alternativas, ¿no? Como de, me estoy llevando bien con él, entonces adelante. Y por otro lado, si negociamos con alguien que es sanguíneo, tenemos que hacer un rapport y establecer acuerdos, ir como al punto, ¿no? También existe el tipo de temperamento colérico, que básicamente es un tipo emprendedor y alguien que es un líder nato. Es muy trabajador, es alguien dinámico, con mucha fuerza de voluntad y autosuficiente. Y cuando negociamos con alguien que es colérico, hay que recordar que los hechos son más importantes y que le gusta tener una visión clara, ¿no? Como de hacia dónde se va. Es importante que este tipo de personas no se les quite el tiempo y se vaya directo al grano, ¿no? Esta es como una recomendación. Y el melancólico no nos habla solo de cómo llorar, ¿no? Sino más bien es alguien introvertido, muy pensador, tranquilo y sereno, es una persona que es emocional. Y suelen ser personas tímidas y si nos toca negociar con un melancólico, hay que darle mucha claridad y hablar sobre sus emociones, ¿no? Como hacer énfasis en ese sentido. Otro aspecto es el flemático, que es alguien tranquilo, es alguien sereno, que es alguien calmado y paciente, demasiado analítico, le gustan las matemáticas y los tecnicismos. Y cuando hablemos con un flemático, pues lo ideal es que durante una negociación se le dé un análisis muy completo de la situación, números, y para ellos es importante la confianza y eso, pues el darle números hará que confíe en lo que le estamos diciendo, ¿no? Y hay que ser pacientes con este tipo de personas, ya que tienden a tardar mucho en tomar una decisión. Entonces, ¿qué podemos ver con esto? ¿O hacia dónde quiero llegar con todo esto? A entender que las personas somos completamente distintas. Cada una de nosotros nos comportamos de una forma determinada dependiendo del contexto en el que nos encontremos. Y tenemos que entender que por mucho que queramos hacer las cosas de una forma u otra, tenemos que entender las diferencias que hay dentro de las organizaciones. Entonces, este entendimiento de cómo son las personas en las organizaciones nos va a ayudar a tener mejores relaciones. Yo lo que les sugiero es que analicen un poco cómo son las personas que están a su alrededor, cómo se comportan, qué quieren, cuáles son sus motivaciones. Y a partir de ello,
empezamos a buscar la forma en cómo acercarnos, cómo decirles lo que pensamos, cómo decirles lo que nos gustaría que ellos hicieran, ¿no? Como llegar de una forma muy sutil hacia ellos nos podría ayudar. Entonces, esto lo vamos a ver en la sesión en vivo. Aquí está la presentación, les pido que la repasen, que la revisen. Me disculpo un poco por mi voz del día de hoy y mi energía, pero pues me encuentro un poco enferma. Aún así, les prometo que me esforcé demasiado por ser lo más clara posible. Espero que lo haya sido y si no, cualquier duda, pues la retomamos en la siguiente sesión, ¿de acuerdo? Pues les doy las gracias, muchas gracias por su atención a esta sesión y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.